no se puede dar por la parte clínica y pasa a cirugía, ¿no? Siguiente, ya vamos a ver, ¿no? Y acá viene lo nuestro. ¿Cuáles son los cuidados de hemorragia, no, de cuidados de enfermería, hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, ¿no? Una de nuestros cuidados va a ser verificar, ¿no? Que el paciente, bueno, haya ingresado, que sea de los 5 correctos, ¿no? Que el paciente sea el paciente que nosotros lo estamos, si es Juanita Pérez, es Juanita Pérez, ¿no? También vamos a verlo acá, bueno, en esta práctica de ver los 5 correctos, si es el paciente adecuado, ¿no? Y también el procedimiento adecuado, ¿no? Si es la cama adecuada también, porque no, muchas veces nos confundimos y los pacientes, todos casi tienen la misma edad, o todos son varones, entonces tenemos que identificar eso, ¿no? Y dentro de los cuidados tenemos que monitorizar las funciones vitales. Primero, 15 minutos, un lapso de 6 horas y de ahí 2 horas. Más que todo, ¿para qué? Para controlar o ver si hay una hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva, ¿no? Esto nos va a decir si está activa o no, ¿no? Y esto nos va a ayudar ¿a qué? A controlar la hemorragia. Porque como nosotros estamos pendientes del paciente, nosotros somos los que vamos a dar la alerta si es que estas funciones comienzan a alterarse. Si se altera es porque hay un problema, y ese problema lo tenemos que detectar como enfermeros. Otro de los puntos que también tenemos que ver es vigilar el signo de choque hipovolémico, ¿no? Bueno, el estado de conciencia del paciente, la escala de Glasgow, ¿no? Si existe disnea, la frecuencia cardíaca, ¿no? La palidez, si existe cianosis, ¿no? El pulso acelerado. Todo eso lo tenemos que ver, la presión arterial, todo eso lo tenemos que ver nosotros. Otro es mantener al paciente en estricto reposo, ¿no? Durante 24 horas a 48 horas, para evitar que los miembros, ¿no? Generalmente algunas veces lo podemos poner hasta 45 para tener una adecuada retorno venoso, ¿no? ¿No? Para que sea, ¿cómo se llama? Cuando exista generalmente una hemorragia digestiva activa, ¿no? En esos casos. También valorar el tipo de hemorragia, ¿no? Ahí tenemos que identificar, como ya habíamos hablado sobre las definiciones, si es hematemesis, si el paciente tiene melena, hematoquesia. Entonces tenemos que identificar eso. Vamos también, otro punto que muy importante que tenemos que hacer es colocar a cada uno, ¿no? de los pacientes, tener en cuenta, por decir, las funciones vitales dentro, tener la temperatura, tener llenado capilar, ¿no? Es eso lo que nosotros podemos estar al tanto para identificar una hemorragia, ¿no? Lo que tenemos que hacer, canalizarle la vía periférica con un calibre lo más grueso que se pueda en casos de que el paciente sea haya una hemorragia digestiva, ¿no? Tener una segunda vía periférica, ¿no? También, en otros casos también, en la emergencia podemos ponerle una sonda nasogástrica, ¿no? Si existe una hemorragia digestiva alta para prevenir la broncoaspiración. Muchas veces se llena y el paciente entra con una patología de gastrointestinal, pero al final sale una patología respiratoria, ¿no? Tenemos que nosotros como enfermeros evaluar eso, ¿no? También tenemos que verlo nosotros, ¿no? Tenemos que estar viendo, bueno, la vía, tenemos que ver también, sacarle las muestras para laboratorio, ¿no? O llevarlos, o tener los exámenes auxiliares, ¿no? Y llevarlo con todo. Destinar también al personal técnico cómo lo puede derivar utilizando también los 5 correctos de enfermería, ¿no? También vamos a alertar, ¿no? Alguna alteración que pueda presentarlo, ¿no?
y comunicar al médico y él pueda dar las indicaciones en una prescripción, ¿no? También vamos a utilizar también las bombas de infusión para los pacientes de varices esofágicas, en la cual se van a producir, que tenemos que presentar la parte del monitoreo generalmente, y también de la terapia endovenosa que vamos a nosotros a utilizar, ¿no? También vamos a tener la administración de intravenosos, sueros, hidratación, que eso va a requerir para el paciente, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta también es el balance hídrico, el ingreso, el egreso, ¿no?, de las excretas, estricto, ¿no? Y eso lo tenemos que reportar y ver las novedades que puedan existir dentro de cada turno, en la cual lo podemos dar en el reporte, ¿no? Vamos a tener ahí, ver más que todo las características, ¿no? El color de las deposiciones, el olor, la cantidad, con qué frecuencia, y esto reportarlo también al médico, a la enfermera. Entonces tenemos que dar esas alertas, ¿no? Bueno, en algunos procedimientos también se puede colocar hasta sonda vesical si es que el paciente lo requiere, ¿no? Para dar la diuresis y todo eso, ¿no? Y también recomendarle de que, bueno, tenemos que seguir con el reporte de enfermería, ¿no? Utilizando siempre todos los problemas o episodios de hemorragia digestiva que puede tener el paciente. ¿Ya? Siguiente, ¿ya? Vamos a tenerlo también, tener en cuenta de que hemorragia digestiva dentro de mi servicio, está encargada de las enfermeras, ¿no? Un saludo para cada una de ellas, ¿no? Al equipo de gastroenterología intervencionista del Hospital Rebagliati, ¿no? Se ha trabajado por muchos años, muchas cosas se han mejorado, estamos por mejorar también muchos, porque siempre, cada día uno aprende más, ¿no? Y solamente es empoderarse cada uno, ¿ya? Y con esto le digo muchas gracias por haberme escuchado, por estos cuidados de enfermería en hemorragia digestiva que debemos tener en cuenta todos como enfermeros. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Magíster Carlos Paypay, por su excelente exposición. Bueno, una vez más agradecerle al licenciado Carlos Paypay por su ponencia en el tema de hemorragia digestiva. Pues espero que sea de agrado para cada uno de quienes se encuentran recibiendo la información. Y seguidamente vamos a continuar con la magíster Jenny Espada Camones. Ella es jefa de la Oficina de Calidad del Hospital Sergio Bernández. También en esta oportunidad nos dará a conocer un tema muy importante para cada uno de nosotros. Adelante, licenciada Jenny. ¿Le escuchamos, licenciada Jenny Espada? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Ahora sí.
Muy bien. Muy buenas noches con todos los presentes. Felicitar hoy día, Día de los Enfermeros, Día del Enfermero Peruano, hoy 30 de agosto. Agradecer por la invitación y por participar acá como oyentes el día de hoy. Ya hemos hablado un poco del empoderamiento que tiene la enfermera en los niveles, en diferentes niveles de atención. Nos ha hablado la licenciada Nidia en el primer nivel con cadena de frío. Nos ha hablado el licenciado Carlos Paypay en un segundo o tercer nivel que es hospitalización, ¿no? En pacientes hospitalizados con tema de hemorragia digestiva. Y el día de hoy también les voy a hablar un poco, ya no del nivel asistencial, sino en la parte administrativa. Y ambos nos empoderamos como enfermeros, ¿no? Como nosotros como enfermeros, no solamente en el primer nivel, en hospitales, sino también en un hospital, pero a través del nivel administrativo, en la parte administrativa, cómo podemos liderar y empoderarnos de la atención del cuidado del paciente, ¿no? Quien les habla, soy Jenny Espada Camones, soy enfermera con especialidad en centro quirúrgico y actualmente como jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Sergio Bernales. En esta oportunidad les quiero un poco mostrar de la experiencia que he tenido en implementar una directiva administrativa de identificación del paciente, ¿no? Seguramente muchos de nosotros trabajamos en instituciones públicas e instituciones privadas. Y en instituciones privadas seguro hemos tenido la oportunidad de trabajar pues en clínicas certificadas por la Ion Commission, entre otras certificadoras internacionales, ¿no? Y siempre en mi experiencia también decía, ¿por qué no podemos nosotros como instituciones públicas también poder generar ese tipo de atención al usuario, ¿no? Se habla mucho de calidad de atención y es lo que te pide una certificadora, ¿no? ¿Cómo tú atiendes al paciente? ¿Cómo le das esa calidad de atención? El solo hecho de saludarlo, el decirle buenos días, el de presentarme por mi nombre y apellidos, identificar al paciente por sus nombres, por sus datos, en registrarlos adecuadamente. Entonces, yo he visto como enfermera pues muchas debilidades en cuanto a la atención del paciente, los derechos del paciente, ¿no? Y como enfermera también me he involucrado en cómo yo puedo mejorar esa identificación del paciente. Entonces, seguro han escuchado hablar de la Oficina de Gestión de la Calidad. La Oficina de Gestión de la Calidad es una unidad o es un servicio de asesoría, ¿no? En este caso donde yo trabajo, el Hospital Sergio Bernales. Nosotros trabajamos directamente con la gestión, o sea, con el director, ¿no? No dependemos del departamento de enfermería, dependemos directamente de la dirección. Y en esta oportunidad quien lidera es pues mi persona, que soy enfermera, ¿no? ¿Cuál es la misión de esta oficina? Es liderar, conducir y supervisar y evaluar las políticas de calidad del hospital, con la finalidad de brindar una atención segura y de calidad a los usuarios, ¿no? Nosotros como enfermeros constantemente lidiamos directamente las 24 horas del día con el paciente, ¿no? Si estamos en la parte asistencial más aún, estamos en todos los turnos, día y noche, con el paciente. Entonces, en todo momento tenemos ese contacto, querramos o no. Así esté el paciente en UCI, que de repente depende de otras personas que son sus familiares, tenemos que lidiar constantemente con los familiares. ¿Y qué nos dicen? No, ¿qué dicen los familiares? Pues que hay una mala atención, que no le dan información, que no sabe cómo está su paciente. Entonces, nuestra función, en este caso la oficina, es justamente disminuir esas insatisfacciones que el paciente tiene sobre la atención que recibe en un centro hospitalario, en este caso en un hospital de nivel 3. Y debido a eso, pues hicimos una directiva administrativa, quien pues la elaboró nuestra oficina, en este caso mi persona, ¿no? Recordarles que nosotros cuando hablamos de calidad de atención de la salud, hablamos de diversos factores que van a influir para que nosotros brindemos una calidad de atención. Entonces, siempre recordemos que la atención en un centro hospitalario y nuestra razón de ser en el hospital es el paciente, es el usuario externo, ese que ingresa desde la puerta de vigilancia
es ya nuestra responsabilidad, porque nos ha venido por una dolencia, ha venido por una necesidad no cubierta, por un dolor en ese momento. Entonces, nuestra atención de todos los que trabajamos en un centro hospitalario es el paciente. Entonces, esto implica que debemos organizarnos la atención en consideración ¿con qué? Con las expectativas y preferencias del paciente, de sus necesidades, no las necesidades del gerente, del administrador, del director, del enfermero, del médico. Nuestra atención está centrada en el paciente. Cada actividad que hacemos, ya sea a nivel asistencial, el administrar un medicamento, el realizar un CARDEX, el controlar la temperatura, el capacitar al vigilante, el saludar al vigilante, el realizar una limpieza adecuada, el usar un equipo de bioseguridad, está centrada en la atención de mi paciente. Me cuido también yo como personal de salud, pero siempre estoy pensando de qué manera voy a salvaguardar esa persona que ha ingresado ya a un centro hospitalario. Entonces, eso significa calidad de atención. Entonces, voy a velar por la seguridad del paciente, porque ese paciente se administre un buen medicamento, porque ese paciente no tenga una caída, porque ese paciente tenga un diagnóstico adecuado y se vaya a su casa también con la mejor satisfacción posible. La oportunidad, la accesibilidad, que ese paciente ingrese por emergencia y no espere 2, 3 horas para ser diagnosticado, ¿no? Que espere 10, 12 horas y recién se le haga un diagnóstico, o que espere una semana o un mes para recién tener una cita por consultorios externos. Entonces siempre nuestro objetivo es el paciente, es el usuario. La efectividad, ¿no? ¿Qué efectivo es mi atención, mi forma de atención, mi flujo de atención por consultorio externo, mi flujo de atención para que el paciente ingrese a un quirófano, etcétera? Mi eficiencia, mi equidad, estoy tratando de igual manera a todos mis pacientes. Ese paciente que viene quechua hablante, yo tengo un traductor en la cual yo le voy a poder ayudar en su momento, o le voy a decir que no le entendemos y que por eso no le podemos atender y que se retire. No le podemos decir eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan importante es y qué tanto engloba la calidad de atención en salud, ¿no? Engloba todos los servicios de un centro hospitalario. Y sobre todo, recuerden, mi atención pues tiene que estar centrada en el paciente. En este año hemos hablado mucho de pandemia, pues debido al SARS-CoV-2 en el año 2020, el COVID-2 que apareció y que estamos hasta en este momento en pandemia desde marzo del 2020 hasta la actualidad, han pasado muchos sucesos y de las cuales seguro ustedes en los medios de comunicación escuchaban, ¿no? De repente decían, encontraron en el norte, por ahí en un hospital X, pues se decía que el paciente que le habían entregado fallecido no era el familiar correcto, ¿no? Que se habían dado cuenta que no era su familiar y que posiblemente después de meses, de 6 meses, se enteraron que su paciente estaba, pues, no era el correcto y fueron a verificar si seguía vivo o que era otro paciente y le habían entregado a otro familiar. Muchos seguro en su momento, pues no hemos estado preparados para este tipo de pandemias y que aún estamos en aprendizaje, ya con mayor experiencia, pero aún hay pues otras variantes, entre otras actividades que han ido apareciendo. Pero qué tan importante era identificar a mi paciente correctamente, ¿no? Yo puedo tener Juan Pérez en un día 2, 3 Juan Pérez y de repente todos están en COVID, ya sea en legado 1 tengo un Juan Pérez, en legado 2 también tengo otro Juan Pérez, en UCI tengo otro Juan Pérez, pero yo ¿cómo los diferencio, no? ¿Cómo los identifico? Fallece un tal Juan Pérez el día 30 de agosto, ¿a quién voy a llamar? ¿Cómo voy a llamar? ¿Cómo voy a reportar? ¿Quién va a ser responsable de entregar el cadáver? Etcétera, ¿no? Y muchas falencias pasaron y sobre todo se hizo mediático y obviamente los culpables pues van a ser las personas. Para el usuario, para el paciente, para el familiar, los culpables son las personas que atienden. Y empezando los enfermeros, ¿no? ¿A quién va a encontrar primero? No va a encontrar al médico, va a encontrar a la enfermera, al técnico, ¿no? Es más, hasta el vigilante de repente se va a quejar, no me entregaron a mi familiar incorrecto, etcétera. Entonces, pero finalmente, ¿dónde va a encontrar el hecho? A quien está permanentemente con el paciente. Y quieran o no,
es la enfermera que está de manera permanente. El médico hace su CARDEX, evalúa al paciente y se desapareció en el turno. En cambio, las enfermeras nos quedamos de manera constante y somos las enfermeras incluso que nos reportamos de enfermera a enfermera, de turno en turno. Paciente Juan Pérez se encuentra hospitalizado o falleció tal día, tal hora, etc. Entonces, de alguna manera teníamos que identificar al paciente. Entonces, por eso, pues hicimos esta directiva también, es un antecedente más, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere lograr con esta identificación del paciente? Es la seguridad del paciente. Cuando hablamos de seguridad del paciente, cuando hay una administración incorrecta de medicamentos, prevenir intervenciones quirúrgicas que no corresponden, prevenir pruebas diagnósticas inequívocas, prevenir una administración incorrecta de transfusión sanguínea, como le decía, malos registros, conservar la identidad de las muestras del paciente, entre otros. Y finalmente, ¿qué se quiere prevenir? Futuros eventos adversos. Algún riesgo que pueda dañar la salud del paciente. Por la que vino, pues si vino por un COVID, pues se tiene que ir con diagnóstico de recuperación a un COVID. No puede venir con COVID y sale con otro diagnóstico más y encima más caída del paciente o mala identificación del paciente o mala administración del paciente. Nosotros velamos por ello las 24 horas del día, sobre todo las enfermeras, por la seguridad del paciente, ¿no? Con esto se quiere justamente disminuir ese riesgo en un centro hospitalario. Y con esta directiva específica, mejorar el proceso de identificación del paciente durante todo el proceso de la atención en salud, con la finalidad de reducir los errores y los eventos adversos. Entonces, que yo no me equivoque, pues de entregar un Juan Pérez que no era al familiar incorrecto, que me equivoque de paciente. Eso quiero evitar, quiero disminuir ese riesgo. Mi objetivo va a ser disponer de un procedimiento estandarizado. Entonces, yo lo que he hecho es estandarizar el uso de identificación de los pacientes. ¿Cómo? Con un brazalete, ¿no? Que voy a implementar el uso de brazalete de identificación y que esto me otorgue seguridad al paciente. Estandarizar el procedimiento y disminuir el riesgo de errores de identificación de los pacientes. Entonces, yo voy a evitar muchos errores si yo logro identificar de manera correcta a mi paciente. Mi base legal, la Ley General de Salud, entre otras normas técnicas, pues que ya hay y si se acuerdan, hasta hace muchos años, ¿no? Desde el 2013 también se identifica al recién nacido, cuya norma técnica de salud, hay ya la resolución 828 de la atención integral de salud neonatal. Y en ello se aplica en instituciones públicas y privadas, sí o sí. Entonces, a esto se quiere implementar, pues, esta directiva de identificación también adultos, no solamente neonatos, ¿no? Y pediátricos también. Entonces, esta directiva se aplica o tiene ámbito de aplicación de cumplimiento obligatorio por todo el personal de salud asignado a los departamentos y servicios, en lo que corresponde a sus competencias técnicas y administrativas. Entonces, todo el personal que labora en el hospital es responsable de que se aplique esta directiva. Entonces, para ello hay que recordar algunos conceptos, sobre todo, que es una pulsera identificativa, ¿no? Es un dispositivo que se coloca al paciente en la que figuran los datos identificativos inequívocos del propio paciente. El brazalete de identificación se debe colocar en la muñeca derecha del paciente y se verificará con él o con el familiar que la información contenida sea la correcta. Entonces, si no es posible en el lado derecho, pues será en la muñeca izquierda, ¿no? O en todo caso, en las extremidades inferiores, dependiendo, obviamente, el diagnóstico o la situación del paciente. ¿Y qué es una identificación correcta del paciente? Es un procedimiento que permite al equipo de salud tener certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención, lo que significa que se está atendiendo a la persona correcta en el sitio correcto y en el momento correcto. Entonces, seguro ustedes recuerdan, pues, en un hospital, hace 2 años aproximadamente, en un hospital de salud, pues se amputó la pierna equivocada, ¿no?
tenía un diagnóstico, supongamos, de puntuación derecha y se hizo el procedimiento en el lado izquierdo. Entonces, era una forma de mala identificación de un procedimiento equivocado y pues mala identificación del paciente, el diagnóstico del paciente, que no recae solo sobre una persona, pero sí por varias. ¿Y cómo se puede evitar esto? Justamente teniendo protocolos, guías, manuales en los cuales nos ayuden a cometer o a disminuir el error o el posible error en el paciente, sobre todo el daño al paciente, ¿no? Entonces, entre otros, por eso es que es importante, una de las estrategias es esto, ¿no? Identificar a mi paciente con un brazalete. Para ello, pues necesito brazaletes rosados y celestes que ya se apliquen en neonatos o recién nacidos, blancos para pacientes en general y rojos por si el paciente presenta algún tipo de alergia a medicamentos, a los alimentos o al látex, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué debe ir en ese brazalete? Importante es el nombre y apellido, el número de historia clínica, la edad y la fecha que ingresa al hospital, ¿no? Entonces, en el brazalete rojo irá lo mismo, nombres, apellidos, historia clínica, edad, fecha de ingreso y sobre todo mencionar el tipo de alergia que refiere, ¿no? Porque el brazalete rojo es para pacientes alérgicos. Entonces, entre otras disposiciones, el paciente que va a usar brazalete o que usa actualmente porque ya es una directiva desde febrero del 2021, entonces el paciente ingresa por el área de emergencia, el personal de enfermería deberá colocar el brazalete de color blanco en el lapso de 30 minutos. En estos momentos por pandemia, pues para marzo del 2021, por lo menos en esa fecha, aún no habríamos consultorios externos. Actualmente sí, y la mayoría de los pacientes se siguen hospitalizando a través de la emergencia. Por ello es que todo paciente que ingresa por emergencia y va a ser observado más de 24 horas u hospitalizado, tiene que tener sí o sí brazalete de identificación. Y consideramos obviamente en este momento a los pacientes que también que se encuentran en el área COVID, ¿no? Entonces, COVID o no COVID, que se hospitaliza, tiene que tener brazalete de identificación. Entonces, igual en el área de emergencia pediátrica, también es lo mismo, tienen que, paciente que se va a hospitalizar, paciente pediátrico, pasa sí o sí con brazalete de identificación. Entonces, en el caso de recién nacidos, ya tenemos brazaletes que usamos hace varios años y también tenemos algunos datos, nombres y apellidos de la mamá en este caso y fecha de nacimiento y la hora del nacimiento y el sexo, ¿no? Esos son la diferencia entre un adulto y un neonato, pues esos son los datos que también la norma técnica lo pide, en este caso de neonatos. Si AOV recibimos neonatos de otras instituciones, también y AOV no tuviese brazalete, se le coloca, porque es un recién nacido que ha recibido a través de una referencia, se le coloca el brazalete de acuerdo a su sexo, rosado o celeste, y se le anotan esos datos hasta que logre tener pues su identidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Otras cosas es que el recién nacido sí o sí sale con su brazalete puesto, ¿no? Hasta el momento de alta, es más, el vigilante tiene que verificar su brazalete y verificar sus datos. ¿Por qué? Porque también hemos tenido pues problemas, o seguro ustedes lo han escuchado, en el hospital pasó que se equivocaron de entregar al momento del alta, cortaron el brazalete y entregaron a los padres incorrectos al bebé, ¿no? O al revés, al neonato incorrecto a la familia, una familia diferente, intercambiaron, ¿no? No pasó a mayores, se logró hacer, pero es un problema que pudo haber causado mucho daño psicológico y de repente otros daños a los familiares y también al personal de salud, porque esto puede ser motivo a una denuncia, entre otras cosas, ¿no? Por eso es que se ha visto necesario en caso de neonatos que no deben sacarse el brazalete de identificación, ¿no? Hasta que el paciente salga fuera del hospital y ya la mamá en casa pues verá si lo retira o no, ¿no? Entonces se le enseña que lo debe cortar, entre otros, pero este es en caso de neonatos. ¿Qué va a ser diferente obviamente en adultos, ¿no? Entonces es importante que esto se encargue el personal de enfermería, ¿no?
Entonces, es el personal de enfermería el responsable del llenado de los datos. Acá el brazalete no lo va a llenar el vigilante, no lo va a llenar el médico. La única persona que puede llenar los datos es el personal de enfermería, salvo sea un personal que se encuentra en obstetricia, obviamente será por ese profesional, porque es su paciente y reportará también a su homólogo para que identifique a través del llenado, ¿no? Del llenado corriente, del llenado correcto. Pero es importante por eso esta directiva, y he visto importante compartirlos con todos, porque quienes lideramos y quienes vamos a dar, como les digo a mis colegas del hospital, vamos a dar el resultado que queremos si es que las enfermeras nos empoderamos de la seguridad del paciente y hacemos cumplir esta directiva, ¿no? Y que otros hospitales, si ustedes traen otros hospitales, también pues ustedes lo puedan realizar, ¿no? Finalmente lo que se quiere es que reconozcan el trabajo de las enfermeras, ¿no? Que estamos constantemente haciendo muchas cosas por el paciente, que no solamente administramos un medicamento, que no solamente le ponemos el endovenoso, sino que al paciente lo vemos de manera integral, porque nosotros hacemos cuidados del paciente y diagnósticos de enfermería. El paciente está interrelacionado con la sociedad, con la familia, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hacemos acciones para mejorar su atención, pero eso nunca es evidenciado. ¿Por qué? Porque tampoco no reportamos y no evidenciamos mediante nuestros registros, porque son muchas cosas aún que tenemos que mejorar, ¿no? Y esta es una forma de que la enfermera se empodere, en este caso, en un centro hospitalario, porque es la persona que va a estar encargada de reportar un paciente que va a ser hospitalizado a otra enfermera y que le va a enseñar a identificar el paciente. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? La seguridad del paciente finalmente. Y obviamente nuestra seguridad como personal, porque yo voy a ver un brazalete de identificación y voy a saber diferenciar de un Juan Pérez que está en hospitalización de COVID, un Juan Pérez que está en otra hospitalización de cirugía y otro Juan Pérez que está de repente en consultorios, porque yo lo voy a diferenciar por el brazalete. Y cada paciente es único y solo lo sabemos nosotros, las enfermeras, ¿no? Entonces, es una forma de verificación. Entonces, esto es verificado de manera verbal. Entonces, de manera verbal y escrita. Y el personal del cuidado directo al paciente deberá vigilar la presencia del brazalete y confirmar sus datos cada vez que se proceda a realizar algún procedimiento. Entonces, ¿esto qué nos va a servir? Por ejemplo, viene el laboratorio y quieres traer una muestra para realizar un hemograma y dando el ejemplo de Juan Pérez, entonces se acercará y buscará al paciente Juan Pérez. ¿Qué pasa normalmente? Dice, busco al paciente, viene con su orden el de laboratorio, y se buscó al paciente Juan Pérez y la enfermera le señala, ¿no? Ahí está, doctor, ese es el paciente. Supongamos que ese día haya dos, entonces la enfermera le señala y también puede el de laboratorio tomar la muestra a un paciente incorrecto. ¿Por qué? Porque es el del laboratorio. Ahora recién sabe que tiene que verificar primero el brazalete de identificación antes de realizar un procedimiento, pero anteriormente no. Y sigue pasando porque esto es un trabajo de día a día, es un trabajo de supervisiones y de cambiar un poco nuestro chip, de modernizarnos, ¿no? No solamente basarnos en escrito y ahora terminó mi turno, ya puse el tratamiento, no, sino qué otras acciones realizo por la seguridad del paciente. Entonces, es difícil, si para nosotros como enferma es difícil acomodarnos, porque muchos dirán, ah, me están agregando un trabajo más, ¿no? Voy a tener que llenar el brazalete, que no sé qué, y renegamos, ¿no? Y no queremos hacer eso. Imagínense para el de laboratorio. Ah, no, yo no voy a estar revisando. La enfermera ha dicho que él es el paciente. Voy y le saco la muestra. Y les doy un ejemplo que ha pasado este año. Vino el del laboratorio, el paciente de pediatría, que estaba en emergencia pediátrica, tenía pues la mamá, no tuvo ese día con quien dejar a sus hijos y tenía dos niños. Entonces la mamá dejó obviamente a su niño que está ahí, lo dejó a su niño que estaba con una patología, estaba en la camilla, y a su niña también lo dejó cerca y lo dejó también con los mismos apellidos, obviamente, lo dejó en el servicio y se fue a hacer los papeles, ¿no? Entonces viene el laboratorio y pregunta, y justo estaba, dice, la abuela, y le dice, apellidos, ¿no? Supongamos Pérez
Pérez Mota. Entonces Pérez Mota le dijo así y la señora le indicó, pues ahí está, ¿no? Y le indicaron y nadie dijo nada y le tomó la muestra de la niña, que no era el paciente, pero tenía el apellido. Y después viene la señora y dice, ¿por qué hasta ahora no le toman la muestra? ¿No? Pero ya hace rato la habían tomado y obviamente se equivocaron de paciente. Y eso es que este año, que a pesar de que existe ya una directiva, sigue habiendo esos errores. Imagínense cuántos errores hay, porque es un evento adverso. Es un evento que quizás si hay desconocimiento, de repente no pasa mayores o quieren esconderlo y por ahí nadie se enteró nada. Pero esto puede pasar, entre otras cosas, y puede pasar a problemas mayores como antecedentes o problemas legales, entre otros, ¿no? Por eso es justamente para evitar eso, es que se buscan estrategias, en este caso, identificar al paciente. Entonces, si a pesar de que existe una directiva, seguimos cometiendo errores, es muy difícil, pero quienes lideramos por eso es importante, en este caso, pues las enfermeras, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que valorar, primero valorarnos nosotros para que otros profesionales nos valoren. Por eso es que nosotros, pues yo soy la persona que voy y también tengo que capacitar a los de laboratorio, a los de rayos X, etcétera, etcétera, a todos, médicos, enfermeras y a todos, y de enseñarles que este es un procedimiento necesario. ¿Por qué? Por la seguridad del paciente. Si yo quiero controlar signos vitales, también tengo que verificar el brazalete de identificación. Quiero administrar un medicamento, una transfusión, voy a ir al brazalete de identificación. Quiero realizar una confirmación de una muerte, como les di el ejemplo de en este caso, en pandemia que nos encontramos, voy a ir al brazalete, pero no solamente al brazalete. En este caso tengo que verificar brazalete y número de historia clínica, y si tengo un familiar al frente, le preguntaré al familiar, ¿es el paciente Juan Pérez? ¿Es de su familiar? Sí. Entonces, eso es la única forma de disminuir futuros o disminuir eventos adversos. Entonces, entre otros, como realización de interconsultas, identificación del gestante y su resignación. Madre y neonato tienen que tener brazalete de identificación. Entonces, dentro de ellos dice, no debe administrarse medicamentos ni componentes sanguíneos a pacientes sin brazaletes. Entonces, ¿qué pasa si el laboratorio llega y encuentra a Juan Pérez sin brazalete? Y la enfermera le dice, él es. Seguro que él es. Y como le da flojera al del laboratorio, no quiere revisar la historia clínica ni preguntar al paciente, ¿no? Entonces, él es la obligación del personal, en este caso de otro profesional como el del laboratorio, reportar que ese paciente no tiene brazalete para que sea colocado inmediatamente por la enfermera o en todo caso reportar en este caso a su jefe inmediato que se encuentre de turno o a la supervisora o al jefe de guardia. Es la única forma de cambiar, es la única forma de velar por la seguridad del paciente. Y de ahí se hace algo rutinario. ¿Cuántos de nosotros no trabajamos en la clínica y estamos viendo el brazalete de identificación? Y ahí no decimos que me da flojera o que es mucho trabajo, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer en un hospital público? ¿Por qué? Porque tenemos muchas deficiencias y a ellos le agregamos también otras, entre otras. Entonces, no, hay que siempre ver el lado positivo y siempre mejorar en el servicio y sobre todo mejorar por el paciente, por la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, es algo, ya les dije que todo paciente que se encuentra hospitalizado debe estar con brazalete y al momento del ingreso del paciente al quirófano se deberá reportar, además de todo el prequirúrgico, el brazalete de identificación. Entonces, todo paciente que ingresa a sala de operaciones, enfermera de cirugía, reporta enfermera de sala. Revisa brazalete de identificación. No tiene, pues se regresa al paciente o corrige en ese momento para que ponga el brazalete de identificación. En caso de fallecimiento del paciente, el cuerpo permanecerá con el brazalete de identificación. Y más aún ahora, pues por COVID, ¿no? No se retira el brazalete, se queda el brazalete de identificación. Entonces, eso es importante. Paciente que sale de alta, obviamente, sí se procede a retirar el momento del alta y se procede a la eliminación del brazalete de identificación. Hay algunas situaciones especiales, por ejemplo, que vamos a tener, de repente viene un paciente llamado indigente o un NN, entonces se pondrán otros datos inequívocos, por ejemplo, el sexo,
la fecha y hora de ingreso o número de detención hasta que se logre conocer su identidad, ¿no? En casos de emergencia, ¿no? De repente viene un paciente chocado de un accidente de tránsito, no voy a estar preocupada en ese momento por el brazalete, obviamente. Lo primero que hago es ingresar la shock trauma y salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, eso también es una situación especial. La prioridad siempre es la vida del paciente, pero eso no quiere decir que no lo voy a, apenas logre estabilizar por lo más que pueda el paciente, pues tengo que colocar el brazalete de identificación. Entonces, puede haber un paciente que también le diga, no, yo no quiero brazalete, no me gusta, soy alérgico, no sé. No quiero, no se niega. Entonces, se anota en la historia clínica, paciente, no sé, paciente Ronald García, refiere que no quiere usar el brazalete de identificación. No le podemos obligar, pero sí tiene que ser anotado en la historia clínica. Y obviamente se le tiene que explicar de los riesgos de no tener un brazalete, ¿no? Entonces, con conocimiento ya se deja escrito en la historia clínica. Las enfermeras, obviamente, en sus notas de enfermería, ¿no? En caso de intolerancia, también se dejará constancia por escritos, porque hay intolerancia o alergia, podría haber, ¿no? Hoy en día somos alérgicos, pues, a muchas cosas que realmente a veces sorprenden, ¿no? En esto puede ser el material que esté elaborado, ¿no? ¿En qué casos se pueden cambiar? De repente se moja, bañaron al paciente, se mojó el brazalete, se cambia. De repente ya presenta alergias, ¿no? De repente no el primer día, sino segundo, tercer día, se cambia. Entonces, si de repente justo en ese brazo quieren colocarle la vía, también se cambia el otro, no hay problema. Entonces, se puede cambiar, pero siempre, en lo posible, tiene que estar el brazalete de indicación en el paciente. Entonces, ¿en qué casos no se usa? En pacientes que vienen pues menos de 24 horas, en este caso, pacientes que son usuarios de consultas externas o ambulatorios. En ellos no se usará este brazalete de identificación porque no van a estar permanentes, ¿no? No necesitan cuidado permanente. Entonces, otros datos que es importante tener o son datos inequívocos propios del paciente, son nombres y apellidos completos del paciente, la fecha de nacimiento, por ejemplo, en pacientes pediátricos que no tienen partida de nacimiento o un número de historia clínica, ¿no? Supongamos, como le decía, que había Juan Pérez, hasta 2, 3 pueden tener con mismos homólogos, nombres y apellidos igual. Entonces, hay algo que va a ser diferente, que por ejemplo puede ser el número de historia clínica o su número de DNI. Entonces, eso tiene que estar colocado en la historia clínica, perdón, en el brazalete para que pueda ser diferenciado. Entonces, ¿cómo se verifica verbalmente? Es importante que debe obligatoriamente repetir de manera verbal al paciente que es atendido. Si el paciente puede hablar, ¿no? Tiene que él mismo decir que su nombre, así tal como está en el brazalete, es el que corresponde, ¿no? Que sus datos son los correctos. Entonces, al momento de, por ejemplo, entregar al paciente a sala de operaciones, dirá paciente Juan Pérez, la enfermera va verificando a Juan Pérez con su número de historia clínica y va verificando la historia clínica, va revisando ambos, ¿no? Ambos datos, no solo se queda con el brazalete, siempre igual verificar la historia, entre otros documentos que pueda tener a mano, ¿no? Y si, por ejemplo, es un paciente pediátrico, pues tendrá que buscar la confirmación de, en este caso, el padre o apoderado, ¿no? Entonces, hay que confirmar siempre en caso de niños con los padres. ¿Quiénes se encargan de hacer este seguimiento y mejora de esta directiva? Es la jefatura del departamento de enfermería. A través de las supervisoras monitorizarán y retroalimentarán el proceso de implementación de acuerdo a sus resultados. Entonces, por ello es algo que les estoy compartiendo porque me parece importante que pues en hospitales públicos simplemente, si es que aún no lo tienen y si es que lo han hecho solo en algunas áreas, pues porque no en todo el hospital, ¿no? Como ya lo tiene el Hospital Sergio Bernales. Y obviamente el seguimiento también lo hacemos como oficina de gestión de la calidad, que nosotros reportamos, supervisamos en cualquier momento el uso del brazalete. ¿Y con quién coordinamos? Con las enfermeras, en este caso con el departamento de enfermería, supervisoras y jefas de servicios. Entonces la responsabilidad es directamente el personal de enfermería del Hospital Sergio Bernales, quienes se
se encargan de llenar el brazalete de identificación. Entonces, en caso de unidades de apoyo, diagnóstico, el responsable del servicio debe exigir y monitorizar, ¿no? Otros profesionales monitorizan que esté puesto el paciente que está hospitalizado, ¿no? Que esté puesto el brazalete de identificación. Y farmacia se encarga de realizar el requerimiento, coordinar con las áreas usuarias para que se haga el pedido y no falte. El paciente que sí tiene ya un código por el CIS, o sea, es gratis, no le cuesta al paciente. Y si el paciente no es CIS, es pagante, también lo puede comprar en el hospital. La cosa es que todos los pacientes, absolutamente todos, tienen que tener brazalete de identificación. Entonces, nosotros ya la implementación está a cargo de todas las jefaturas de los servicios, ¿no? Algunos anexos que les comparto, que son los flujos, en este caso si el paciente está en consultorios externos, cuando va a ser hospitalizado es el personal de enfermería que reporta, que coloca primero el brazalete y luego reporta para su hospitalización, igual en emergencia, ¿no? Paciente que va a ser hospitalizado, así como piden a ABOCAD, ¿no? Para canalizar y porque se va a hospitalizar, igual tienen que solicitar el brazalete de identificación. Y como los médicos se encargan de pedir la receta, el médico que también les he capacitado para que ellos hagan la receta del brazalete, ¿no? Entonces, emergencia, área COVID, de igual manera. Paciente que es ya diferenciado se va a hospitalizar y quienes tienen manejo solo ambulatorio o en domicilio, paciente que se va a hospitalizar sí o sí con brazalete de identificación. Estos son los colores que ya se están usando actualmente, recién nacidos, adultos y pediátricos blancos y adultos y pediátricos de color rojo, como ya les expliqué en caso sean alérgicos. Estos son los brazaletes, aún hay mejoras por hacer, aún hay todavía algunas debilidades, pero ya lo están haciendo. Entonces, eso es importante. Siempre el inicio de algún proyecto de mejora o alguna directiva en este caso a cargo de enfermeras, ¿no? Entonces, recordarles que hay un universo llamado paciente. Y en ese mundo, lo más importante no es el conocimiento, sino la cercanía y el poder del amor que transforma a través de la mirada cálida, una sonrisa tierna y una palabra amable. Y eso lo sabemos perfectamente las enfermeras, ¿no? Que no solamente el paciente tiene una recuperación por haberle administrado algún medicamento o haber cumplido ciertos días en el postoperatorio, ¿no? Etcétera. Sino es que hay más allá de un simple llenado de registros. Hay más allá que es pues tocar la mano al paciente, sonreírle, saber que estamos siempre con ellos, que le estamos dando una mirada cálida, ¿no? Tocarnos las manos en estos momentos de repente con EPP y todo, pero siempre nos acercamos al paciente COVID, igual nos protegemos y nos acercamos, nunca nos hemos alejado de ellos, ¿no? Entonces eso ha hecho que el paciente pues tenga una mayor recuperación y seguro va a seguir siendo así. Y eso es lo que no debemos perder. El lado humano, ¿no? La humanización de la salud y la humanización de nosotros como enfermeras. No debemos perder. Feliz Día de las Enfermeras. No se olviden que son unas heroínas. Antes les voy a compartir un video, antes de terminar. During the Crimean War, more soldiers died from infection than in battle. Until a nurse introduced sanitary practices still in use today. When the scourge of polio hit the world, it was standard practice to strap down and immobilize patients. Until a nurse discovered that movement and physical therapy had far better results. In the 1950s, jaundice was a leading cause of infant death, until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread, so patients were kept quarantined and alone.
until nurses defied convention and embraced them with compassion. During the Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices. And I will always be grateful to her. Muy bien, muchas gracias por su atención. No se olviden que las enfermeras cambian vidas, ¿no? Y como ven el video, a través de la historia, hemos demostrado que las enfermeras hemos estado en muchas situaciones difíciles, en guerras, en pandemias, epidemias, y siempre una enfermera ha sido que ha encontrado la solución. Quizás otros profesionales también han tenido esa oportunidad, pero también las enfermeras, desde Florence Nightingale hasta la actualidad, pues seguro en esta epidemia también somos las enfermeras que hemos visto y actualmente podemos ver que es pues gracias al cuidado que se han descubierto cuáles son las medidas de protección, por ejemplo ahorita en pandemia, ¿no? Ya debemos saber y no tener duda de que una buena protección de la vía aérea hace que no nos contagiemos de COVID, ¿no? Y bueno, lavado de manos, entonces lavado de manos, uso de mascarilla, y eso lo hemos ido aprendiendo también gracias a la enfermera, las intervenciones, y que actualmente se encuentran ellas atendiendo nosotros, ¿no? Atendiendo al paciente directamente en COVID, las 24 horas del día. Muchas gracias por su atención. Otra vez felicitarnos por nuestro día, feliz día, y que pues no solamente sea 30 de agosto para celebrar, sino sean todos los días, todos los días, los 365 días, sentirnos orgullosos de ser enfermeros. Gracias por su atención. No sé, Carlos, ¿estás ahí? Gracias a la organización. Licenciado Carlos, no sé si quiere dirigirse al público que aún está presente. Sí, agradecer más que todo a todos los que están participando por la parte del Facebook y también por esta plataforma de Zoom, ¿no? Quiero agradecer también a la empresa Exevixa, ya líder en capacitación, también a la gerenta Paulita Torres, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Más que todo por esta iniciativa, ¿no? Hacia a nuestro grupo, ¿no? Les invito a cada uno de ustedes, colegas, este 19 de septiembre, ¿no? No se olviden de votar por la lista número 13, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, y también tenemos ahí nuestra página web para que nos sigan en nuestras propuestas. También los invito también para el día 4 de septiembre, que va a ser la exposición del proyecto de nuestro plan de gestión que nosotros tenemos, ¿no? Los invitamos a cada uno y síganos en Facebook. Muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que han tenido de acoger nuestra capacitación, ya que es muy importante para ustedes. Si el destino y Dios nos permite estar en el decanato, van a seguir las capacitaciones constantes, ¿ya? Y también reiterarle de nuevo un feliz día del enfermero peruano y enfermera peruana a cada uno de ustedes, porque nosotros somos pilares de esta nueva etapa, ¿no? Y somos los pioneros en la vacunación. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que eso, la ley de salud que dice en la ley 130, dice en el artículo 130 de que nosotros somos los responsables en la vacunación. ¿Ya? Justo nosotros también queremos incentivarlos a todos ustedes. Ya, muchas gracias, colega, muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Nidia, al licenciado Carlos y a la licenciada Jenny por habernos impartido sus conocimientos y habernos actualizado a cada uno de nosotros con sus experiencias desde sus campos de acción.
de la misma manera, hacerle la invitación también a cada uno de ustedes, colegas, que en la próxima semana tenemos una jornada de capacitación que se está organizando todo el equipo. Esperamos contar con su participación de cada uno de ustedes a esta jornada de capacitación y podamos nuevamente expandir nuestros conocimientos para así poder crecer como profesión y además no solamente crecer, sino también poder llegar a mucho más de lo que quizás tengamos pensado, ¿no? Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Se les ha pasado el link para que se puedan inscribir. Espero que se hayan podido inscribir para que puedan obtener la certificación. Y pues, una vez más, saludarlos en este día tan conmemorativo que es el Día del Enfermero Peruano. Espero que lo estén pasando bonito o lo hayan pasado bonito con su familia, en el trabajo, con las amistades, etc. Y lo más importante de todo de este día es que nunca debemos olvidarnos que nosotros somos la columna vertebral del sistema de salud. Nunca nos olvidemos de la actividad, de la función tan importante que tenemos en este proceso de construir un país mucho más diferente. Muchas gracias una vez más a nuestros ponentes y bueno, no se olviden marcar pues este 19 de septiembre por el licenciado Carlos Paypay Quispe, que se está lanzando como candidato a la decanatura del Consejo Regional 3 Lima Metropolitana. De la misma manera, agradecer a la empresa Cevixa, ¿no?, que son líderes en capacitación, y en especial a la sugerenta, la señora Paulina Torres Tarazona, por habernos dado o facilitado el campo para poder nosotros explayarnos. Definitivamente muchas gracias a toda su organización. Muy amable y me despido con cada uno de ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Feliz día, enfermera. Mi nombre es Carlos Enrique El Paypay Quispe. En este día tan especial para todos mis hermanos, mis hermanas, enfermeros de Perú, quiero saludarlos enormemente por la ardua labor que vienen realizando diariamente en cada área en la cual se están desenvolviendo. ¿Por qué no mencionar a todos los que se encuentran laborando en las zonas más recónditas de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestras regiones, liderando y formando parte del desarrollo y crecimiento de nuestro maravilloso país, cuidando y velando por la salud de cada uno de nuestros ciudadanos. Ejemplo claro, las campañas de vacunación que actualmente venimos realizando con el objetivo de proteger a todo nuestro país en esta enfermedad SARS-CoV-2 conocido como COVID-19. Ruego a Dios que derrame muchas bendiciones y protección a cada uno de sus ángeles, los enfermeros del Perú y del mundo, para continuar batallando contra esta guerra invisible que nos tiene en zozobra y desdicha. También quiero felicitar a cada uno de ustedes por ser unas personas muy valientes. Hoy la sociedad reconoce nuestra labor humilde del cuidado, que tiene como objetivo buscar el bienestar de quien lo necesita. Continuemos con este mismo ímpetu de ser mejores. No bajemos la guardia, esta crisis mundial aún no termina. También esta crisis nos permite a cada uno de nosotros unirnos y cogernos de la mano para crecer y lograr una enfermería mucho más sólida de la cual ya somos. Les envío un abrazo virtual.
Feliz Día del Enfermero Peruano.